Hola mi gente bella, mi gente hermosa, tu canal Jenny de Sol Tarot, tu amiga, aquí muy agradecida por tu presencia, por tus energías, por tu constancia, gracias, gracias, gracias por estos tiempitos de vida que nos dedicamos, por estos momentos de energía tan bella, tan hermosa, que estaré siempre, siempre, siempre agradecida. Bueno, nada, hoy me he sentido guiada, me he sentido llamada para ver qué energías nos depara nuestra patria Venezuela. Ya nosotros estamos todos al tanto de las energías como van moviéndose, de las cosas como van sucediendo. Esto no es un noticiario, esto es, como siempre te lo he dicho, un portal para visualizar cómo, o intentar hacerlo, cómo están las energías en este momento presente, cómo se van manifestando los movimientos, cómo se van haciendo las energías, qué pasa, qué no pasa, qué necesitamos. ¿Qué hace falta para salir de este atolladero en el que está Venezuela, mi gente? Esa es la intención de este canal. Vamos allá, mi gente. Vamos a comenzar con un oráculo de las relaciones, un oráculo maravilloso, mi gente bella, mi gente hermosa. Aquí con la hermosa compañía de nuestras mascoticas del canal, nuestras hermosas guacamayas que no nos faltan, que están prácticamente desde el principio y aquí van a seguir, claro que sí. Trayendo compañía, luz. Mucha luz. Vámonos aquí. Tenemos de este oráculo tan fuerte y tan potente, tenemos al tiempo. No en vano, mi gente, esta es la energía del tiempo que refuerza nuestra comprensión de la relatividad del tiempo y nuestra capacidad de permanecer presentes en el momento. Pues mi gente, ya más o menos vamos viendo por dónde va a ir la lectura. Aquí no nos están pidiendo paciencia, no señor. Simple y llanamente que comprendamos y entendamos que las energías son completamente atemporales, no se dibujan en una línea recta como nos han acostumbrado, presente, pasado, futuro. Estamos en una línea, estamos en un eje, ya de eso estamos hablando en el canal, hemos hablado, así que ahora mismo es comprender, entender que el tiempo está de nuestro lado. El número 1441 también en el tarot nos representa la templanza, la potencia, la fuerza, el saber que el tiempo está de nuestro lado, que somos dueños y dueñas de nuestro tiempo, de cómo lo manejamos, de cómo lo sentimos, de cómo lo percibimos, que en nosotros también está el hecho de sentir que una agonía es eterna o es corta. Mi gente, esto es un trabajo difícil, todos lo estamos haciendo, esto no es hablar y hacerlo, esto es un trabajo que nos está costando, yo lo sé, yo la primera, esto es un trabajo bastante fuerte, bastante convulso, pero lo estamos haciendo, mi gente. Lo más bonito es hacerlo juntos, lo más bonito es hacerlo juntos, mi gente. Pues aquí tenemos nuestro tablero porque vienen muchas sorpresas para el canal, mi gente hermosa. Muchos cambios, muchas cosas lindas, claro que sí, como todo. Venimos también con péndulo, energía pendular, mucha energía de péndulo. Poco a poco vamos a ir sacando esas cosas que queremos, pero todo a su tiempo, mi gente, todo a su debido momento, a su debido tiempo. Vámonos a Venezuela, mi gente de Venezuela. Venezuela, ¿qué está pasando ahorita? ¿Qué se necesita? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto que nos lleva el alma en vilo a todos? En esta ocasión no voy a leer cartas al inverso. La que sale al inverso la voy a poner al derecho. Vamos a ver, 7 de bastos. Esto nos está hablando de pasar de una temporada a otra, de una época a otra, de un momento a otro. También nos habla de luchas muy fuertes, no solamente a nivel del venezolano dentro y fuera de Venezuela, sino también de todos los organismos que están dentro, que están saltando de un bando a otro. El 7 de bastos nos habla de cambio de energía, cambio de posición, de cambio de opinión, más que todo en este caso cambio de opinión, cambio de conveniencia también. Esto nos está hablando mucho de cambio de conveniencia. Tenemos aquí la reina de bastos, el 7 de bastos acompañado por la reina de bastos. El Señor nos está hablando de mucha fuerza. No solo, vamos a empezar por lo más suave que nos indican estas dos cartas. Mucha fuerza a nivel de naturaleza, a nivel de tierra, a nivel de movimiento de tierra, a nivel de aguas, a nivel de naturaleza. Sí, Señor, lo que está pasando ahora mismo en Venezuela no es un secreto para nadie. Mucho movimiento, mucha energía de tierra fuerte,
mucho suelo bramando, mucha fuerza de agua, sí señor, mucha fuerza de agua, lugares muy húmedos, lugares muy secos, extremas temperaturas, nos está hablando de movimientos sísmicos pequeños, breves, cortos, pero por el mismo cambio de temperatura, mucha humedad. Mucha humedad, posiblemente también calor extremo en sitios donde no suele hacer calor extremo en esta época, o mucha agua en sitios donde en este momento no es común que haya tanta agua. Desbordamiento de la naturaleza, por donde se mire, ya vamos a ir explicando lo que significan estas cartas. Tenemos esta reina y este rey de espadas aquí, que por supuesto en el tarot ellos dos son muy antagónicos, no tienen prácticamente nada que ver, es más, no es que se quieran mucho, y nos están hablando de decisiones que se están tomando en este momento, bastante fuertes, bastante complicadas, separación, mi gente, se abren, se terminan de separar circunstancias. Ya se marca una línea completamente clara, visible entre dos o tres bandos dentro de Venezuela. Aquí ya no va a ser un secreto para nadie, ya no lo van a poder ocultar con sus programas de chistes, de gracias. Aquí hay problemas serios, severos dentro de el régimen, separaciones muy duras, muy severas, que no se solucionan simplemente con una peleita, una conversación. No, esto va a mayores, esto va creciendo y todos los días va a ser más notable. Y todos los días, por supuesto, que le va a generar más problemas a ellos. Aquí tenemos un rey de espadas que no sabe qué hacer. Un rey de espadas que aunque tenga la espada, la tenga empuñada, está sentado y viendo hacia el suelo, no sabe qué hacer. Tiene mucho a su favor, es un rey, sí señor, tiene mucho a su favor, tiene muchas cosas de su lado, pero sabe que con todo y eso no puede hacer absolutamente nada. Fíjate que esto va dirigidamente de esta reina de bastos. Se le dirigen ataques frontales, ataques directos, cambios de bandos que no se esperaba. Cambio de bando que no se esperaba. Este rey intentó cambiar, o está intentando, o sigue intentando, o va a intentar cambiar lo que son estructuras de poder en su tablero de ajedrez. Va a intentar cambiar fichas, pero ya no sabe cuál le conviene ni cuál no le conviene. Ha perdido lo que tiene, lo que se refiere al norte. Ha perdido la capacidad de llegar a comprender quiénes están de su lado y quiénes no. Preferiblemente muevo a uno o mueva al otro. Y si el otro es mejor que... O sea, es una confusión total. Vamos a seguir aquí. Tenemos otra reina. Fíjate aquí, Venezuela. Tenemos una reina. Otra reina de este lado. Reina de copas. Esta lectura va de reyes. Esta lectura está yendo directamente de altas figuras. De figuras de la corte, si lo podrás comprender, y la fuerte división que hay en ellos. Reina de copas fuertemente nombrando, haciendo por su lado lo que le compete hacer, lo que quiere hacer, con todo el poder y el apoyo posible. Veo también incautaciones a nivel de aguas, incautaciones de muchos alijos, muchas puertas cerradas a nivel de naturaleza, no solo por la naturaleza. Aquí como que al régimen se le agua la fiesta, el camino, los caminitos, las veredas que ellos han utilizado desde siempre para transportar sus otras alternativas económicas, no solo truncadas por la naturaleza, sino también por ordenamiento. Veo aquí figuras del Comando Sur en Venezuela, veo temas de guerrilla, tema de fronteras, tema de incautación en aguas. En caminos cerrados, incautaciones, muchos problemas. Aquí hay como que una sumatoria de cuestiones que no me esperaba ni voy a saber cómo manejar. Tenemos aquí, por supuesto, quiero sacar lo que tengo y no puedo. Quiero sacar beneficio de lo que tengo y no tengo cómo hacerlo. Quiero llevar esto por aquí, esto por allá y no tengo cómo. Por donde vaya, consigo espadas. Si no es la naturaleza que me lo tranca, porque hay problemas a nivel de naturaleza en fronteras, hay muchos problemas de subidas, crecidas de río, crecidas de agua, hay muchas vaguadas, problemas, y eso no es un secreto para nadie. También hay problemas legales, problemas de países que están monitorizando lo que son las fronteras e incautando cualquier tipo de alijo que vaya a cruzar hacia fuera de Venezuela, porque saben que directamente hacia dónde va. También temas fantasmas.
temas de buque fantasmas, al hijo fantasmas, transportes fantasmas. Esta es la idea de espadas. Aquí fíjate que tenemos el rey de espadas, aquí tenemos el 6 de espadas. Nos está hablando de que si yo no puedo por un lado, puedo por otro. Intento de sacar beneficios, aunque sea de una manera ilícita. Buque fantasmas, alijos por donde sea, personas que están siendo sembradas, el Señor, personas que están siendo culpadas, pero esto no se les llega muy lejos. Aquí no vamos a entrar, ya es que esto está a flor de piel. Aquí hay severas acciones en contra del régimen por todo esto que están haciendo, por toda esta burla. Porque el régimen se sigue, con todo eso, el rey de espadas es un rey que cuando se ve acorralado empieza a burlarse más de la cuenta. Se convierte en un bufón, en un payaso y que se burla y agrede y asusa más. Entonces, muy bien, tú sigues asusando, tú sigues tu plan de ir de chulo en la vida, ¿no? Y mira lo que está pasando, caminos trancados completamente para el régimen. Tenemos aquí el 3 de bastos. 3 de bastos es búsqueda. Mira cuántos bastos, ¿no? Cuántos bastos y cuántas espadas. Sí, señor, cuántos bastos y cuántas espadas. Rutas paralelas para contrabando petrolero, no solamente contrabando de petróleo, también de otros productos, de otros rodán, coltio, sí, señor, coltán, rodio, uranio. Ay, mi gente. Vamos a seguir hablando acá. Hablando de aquí, opciones. Aquí hay opciones. Vamos a ver a quién se le presentan estas opciones. Ya, mira, el 9 de bastos. Es que esta lectura va de bastos. 3 de bastos, 9 de bastos, reina de bastos. Aquí nos están hablando de que se llegó a un límite dentro de lo que puede ser el agobio, el cansancio. Ya. No se soporta más. Me están diciendo claramente de aire, palabras, verbo, declaraciones. Aquí hay pruebas. Es como decir, dame, yo sé que tienes más que dar y lo vas a dar. Dámelo. Si te entrego más, estrategias, te entrego planes, planificaciones. Aquí me están hablando de gente que está hablando fuertemente. Me vamos a sacar del centro para ver si cabemos esta energía. Sí, señor, vamos a sacar del centro porque... Y con todo eso, paje de bastos. Y estoy sacando del centro. Mira cómo están hablando aquí los pajes. Mira cómo están hablando aquí las copas, en este caso, y todos los bastos que me han salido. Eso que he sacado del centro. Aquí es un cansancio de una, no solamente de una persona. Nos han salido en noticias que el Loro Carvajal está hablando mucho, está cantando. Sí, señor, ya es Pavarotti. Pero no solo él. También muchas otras personas que aún no han salido a la luz pública, pero que nos vamos a enterar. Porque precisamente hay un cansancio extremo de que ya está fuerte. Hay conversaciones, aquí con este 3 de copa y conversaciones, de decir, mira, hay otro camino que seguir apoyando a esta gente. Hay un camino más luminoso que podrirnos en la cárcel, que podrirnos en la indonimia. Hay otro camino que igual van a pagar condena, por supuesto que sí, pero quizá haya cierto, entre comillas, beneficio. Y están dispuestos a hacerlo. Han sido como que, han visto como que sus palabras llegan a tierra firme, a tierra, llegan a posibles acuerdos favorables para no solamente ellos, porque ya ellos están perdidos, su familia, sus familiares, de no quedar en la ruina completa. Fíjate que esto es tan potente, esto se maneja de una manera tan irascible, que ya el 9 de basto aquí está completamente derribado. Y aquí puede ser que en medio de un desierto, haya posibilidades de que algo en ti prospere. Puede ser tu familia, un familiar X, Y, Z, pero un camino bastante truncado, bastante truncado. 3 de copas, 3 de pentáculos. Sí, señor. 3 personas me están hablando, 3 personas. Ya se retiran del plano público, del plano visible, no solo en Venezuela, sino también a nivel de Latinoamérica por enfermedad. 3 personas por enfermedad, una muere, una fallece, nos vamos a enterar que es un fallecimiento, una persona que intentó llegar hasta donde más pudo, pero no pudo y fallece. Otras 2 pues logran retirarse y pasar un tiempo con sus familiares o haciendo lo que les dé la gana, pero bastante enfermos, bastante deteriorada su salud. Bastante deteriorada su salud. Vamos a seguir barajando, mi gente. Vamos a seguir barajando. Sí, señor. Aquí Diosdado sigue jugueteando, sigue coqueteando con hacerse los chulos, hacerse los que tienen el poder de en la mano, pero es que no tienen nada. Ya se les han vaciado todas las copas, ya tienen que irse. Saben que lo que tienen es que irse. Y muchas veces es lo que ellos piden, que lo saquen. Pero aquí viene una movida fuerte en cuanto
internamente en cuanto a, primeramente, Copas nos está hablando de movimientos a nivel de médicos, movimientos de calle, movimientos de maestros, gente que sale, gente que le sigue. Hay un hartazgo, un cansancio. Aquí hay uno de los sectores que va a salir a protestar, mi gente, y le van a seguir otros, pero en carrerilla. Y esto es pronto, esto es pronto, esto es ya. Viene una caída completa de lo que viene siendo las telecomunicaciones en Venezuela. Mucho corte de telecomunicación, mucho corte, mucho poco llegar, mucho problema de llegar notificaciones, porque esto es como una especie de sanción para la gente, como de seguir sancionando, pero esto está aquí a la puerta de la esquina. Vienen movimientos a nivel de gremios, a nivel de colectivo completo, puede ser el médico, que del primer paso puede ser el de estudiar, puede ser no, son personas ya, no son estudiantes, gente madura, gente adulta, puede ser también, y les van a seguir los militares, mi gente. Sí, le van a seguir los militares. Vamos a seguir sacando del centro, vamos a seguir sacando del centro. Paje, vamos enseguida, como sabes que me gusta a mí, otro paje, igual en este caso el paje de copas, unificación con cariño, notificaciones que nos llegan de apoyo, noticias que apoyan. Aquí hay un giro muy fuerte en cuanto a medidas extraterritoriales, que favorecen a Venezuela, que favorecen todo este movimiento. Nos vamos a estar enterando de un apoyo que se ha pedido a nivel de congresos, a nivel fuera de en otros países, fuera de que sí está habiendo apoyo. Y van a ver como que una luz en el camino y eso va a originar una movida. Pero esto viene rápido, esto viene pronto, esto viene ya. Vamos a cambiar, como ya tú sabes que me encanta cambiar las energías del tarot, no me gusta quedarme con un solo mazo, porque siempre me ha gustado ver que bueno, que se ratifican las energías con otros tarot. Vamos a agradecer a este, vamos a cambiarlo. Gracias, 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 gracias. Vámonos con este hermoso tarot. Vamos acá. Sí, señor. Vamos acá. Mi gente bella, también es válido que estando desde tu casa no pasa nada. Puedes conectarte, así sean diferido, mandar tus energías, mandar tus buenas vibras, como siempre lo haces. No te imaginas la importancia que tiene esto, no te imaginas la importancia. Esto es muy importante, que nos conectemos, que estemos unidos, que estemos juntos, mi gente, que estemos juntos para sacar estas energías del medio con tanta oscuridad que hay. Tenemos aquí princesa de copas, fíjate algo, nos siguen saliendo aquí figuras de la corte mayores. Aquí hay noticias que nos llega de una persona que está fuera, que está en el extranjero, que se va a comunicar y va a dar con mucha voz de mando una orden dentro de Venezuela y se va a ejecutar. Esto es innegable, mi gente, esto ya viene. Una orden, una voz de mando respaldada con mucho control, mucho seguimiento, no solamente dentro, sino fuera de Venezuela también. 7 de bastos, otra vez el 7 de bastos, mi gente. ¿No? ¿Te recuerdas que fue la carta que salió? La división, la separación, pues me vuelve a salir en el mismo lugar. Mi gente bella, es innegable. Aquí se separa el agua de la tierra. Ya se rompe completamente lo que es la estructura en Venezuela. La milicia pone de su parte. No porque en mayor grado quieran muchos de ellos, sino porque no les queda más remedio. Otros con mucho corazón lo van a hacer, claro que sí, porque están cansados, obstinados, hastiados, y es la mayor parte, pero muchos van a obedecer porque saben que es lo que les conviene y van a apoyar. Mi gente, vienen horas fuertes para nosotros, para los venezolanos. Otra vez el 10 de copa, consecución de sueños, mi gente, consecución de sueños, alianzas. Yo no quiero pecar de comeflor, ¿no? Por así decirlo. Pero mi gente, viene una movida bastante bonita para Venezuela. Viene una movida bastante bonita y en muy poco tiempo. Es que es un quiebre inminente de lo que es las estructuras del régimen. Ya no se sostienen más, no solo por la parte económica. La parte militar ya no se aguanta. Ya la parte militar está rota. Ya sabemos que la salud de Padrino está muy quebrantada, muy quebrantada. Sabemos los problemas severos que hay entre Diosdado y Maduro, mi gente. O sea, esto no hay quien lo aguante. Arcano mayor, arcano mayor.
lo que estaba pidiendo yo. Ay, qué belleza. 2 arcanos mayores y pentáculos. Tenemos acá lo que les dije. Tenemos este arcano mayor aquí, que es el 8, que nos sale, que es la fuerza, la fortaleza que debemos de tener. Milagros, mi gente, milagros. No dejemos de creer, por favor, mi gente bella, mi gente hermosa, no dejemos de creer que esto está a un deseo. Esto está a un deseo más de que lo creamos con el corazón y lo manifestemos. Mira todo el príncipe que tenemos acá, príncipe de pentáculos y princesa de copas. Esto es un comienzo lleno de dinero, lleno de corazón, de abundancia para Venezuela. Es aprovechar el momento y se está aprovechando. Desde fuera hay mucho movimiento para ingresar a Venezuela, para hacer cosas grandes y cosas bonitas. Suena milagro porque lo es. Suena milagro porque sí, en este momento es un milagro que se cumple, mi gente. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir creyendo en lo que somos, vamos a evitar desunirnos, vamos a seguir siendo fuerza que une la familia, porque en estos momentos tan álgidos, tan potentes, tan fuertes, mantengamos siempre, siempre esta carta en nuestra mente. El 10 de copas, mi gente, unión familiar, complexión de sueños, los milagros que se cumplen. En realidad, yo de verdad que... Rey de espadas, me vuelve a salir rey de espadas, y en este momento el rey de espadas nos sale en otra actitud, en otro son. Aquí se sube el poder a otro nivel. Aquí ya no es la bajeza, la frialdad, el no saber qué hacer. Aquí es el ya sé qué hago. Aquí es el ya sé qué hago, sé a dónde voy, tengo recursos, tengo poder para hacerlo, tengo dinero, tengo medios para hacerlo, tengo un entorno agradable, un entorno bonito, tengo fuerza de la gente, tengo milagros a mi alrededor, tengo dinero, tengo corazón, tengo familia unida. Tengo la ruptura de un régimen que se ha quedado atrás. Pues estas cartas son un libro abierto que se puede ver, se puede leer y es hermoso, mi gente. Es hermoso porque este rey está acompañado en este caso de nada más y nada menos que arcanos mayores muy poderosos. La fuerza y el milagro de la estrella. Tenemos aquí también pentáculos, dinero. Vamos a sacar del centro. Y tenemos reina de espadas. Mira, y saqué del centro rey y reina de espadas. Aquí tenemos en el trono una pareja central de la corte, del mismo palo, que es espadas, dispuestos a cortar y acabar con todo aquello que estaba anteriormente instaurado. Esto es limpiar de cero, limpiar las raíces. Los reyes de espadas cortan cabezas, los reyes de espadas limpian el terreno, no tienen el corazón para mirar hacia atrás, simplemente miran desde aquí para adelante, limpiar, avanzar, sembrar, producir, crecer. Así que mi gente, qué pedazo de lectura, qué lectura más bella, qué lectura más bella. ¿Hay alguna pregunta por allí que tú estés viendo? Bueno, menos mal que las energías se mantienen. Ya vemos que hay muchas condiciones, fracturas, delaciones. Ya estamos, esa tranca que ha estado frenando la libertad de Venezuela ya se está rompiendo. Está rota, mi gente, está rota. Aquí ahora mismo el dolor de cabeza de Maduro fíjate, el dolor de cabeza de Maduro es que si están con Diosdado no están conmigo y viceversa. Imagínate el nivel que tienen ellos de problema. Imagínate el nivel que tienen ellos de problema. El trabajo fuerte, mi gente, 8 de pentáculos, trabajo fuerte, lo que tú y yo y todos vamos a seguir haciendo para nuestra patria. Aquí nos viene trabajo duro a todos, un trabajo bonito, un trabajo honorable, un trabajo hermoso para levantar una patria, para reconstruir una patria, como los que forjan, como los que hacen armas, los que hacen fuego, los que forjan el fuego, mi gente. Un trabajo bello para mi Venezuela. Tenemos aquí, mira, 8 y 8. Me gusta, y en el fondo de la baraja tenemos el as de pentáculo. Fíjate que me faltó que se diera solamente un as en un inicio. Dinero, prosperidad. Se acaba un ciclo de locura, un ciclo de tortura, un ciclo de no saber qué hacer. Esta figura se quita las vendas, se quita las amarras, coge la espada y sale porque está protegida por los reyes, por el rey y por la reina de bastos, de espadas. Así que no va a haber problema, no va a haber complicación que Venezuela no sea capaz de superar dado este tiempo. ¿Va a costar un poco? ¿Va a seguir costando un poco? Sí. ¿Qué tiempo? Fíjate cómo empezamos la lectura. El tiempo, a saberlo, ¿no?
pero es muy corto porque nos han salido grandes arcanos mayores. Y en el inicio de aquí tenemos el 2 de copa. Buenas asociaciones, buenos convenios, buenas uniones, buenas firmas de documentos se están dando en este preciso instante, mi gente. Se están firmando documentaciones, se están firmando pactos, se están hablando, se están llegando a acuerdos en este preciso instante que tú y yo estamos acá reunidos. Se están llegando a acuerdos, mi gente. Creemos que no se está haciendo nada, se está haciendo muchísimo, muchísimo. El régimen lo sabe. Uy, también sorpresas en los aires. Se me estaba saltando esta información. Sorpresa en los aires, mi gente. Vamos a estar viendo. Cuidado, cuidado, mirar al cielo. Cuidado con el cielo. Vienen sorpresas luminosas. Sorpresas luminosas y no muy naturales que digamos, ¿eh? Sorpresas luminosas. No puedo decir mucho más, ustedes saben, a grandes entendidos, pocas palabras. Sí, vienen luces destellantes que no son naturales cerca de sitios importantes a nivel de direcciones en Venezuela, que precisamente no son para celebraciones. Esto es importante porque fíjate que lo está cantando muy fuertemente aquí, mucho aire y mucho fuego. Mucho fuego en el aire. Vamos a ver qué nos dicen nuestros ángeles. Vamos a sacar 3 del tarot de los ángeles. Sandalfón nos dice, arcano mayor número 5, hierofante. Puntos de vista o métodos de inspiraciones tradicionales se van a hacer en Venezuela en este preciso instante. Se va a recobrar tradiciones, mi gente. El arcano mayor número 5 es recobrar tradiciones, recobrar bases, valores. Sí, señor, recobrar valores. Organismos espirituales, recobrar lo que es la espiritualidad venezolana, la espiritualidad, el amor a la patria, lo que es el sentido de pertenencia. Aquí Venezuela encuentra a sus mentores en todo, en cada uno de nosotros. ¡Qué belleza! Aquí nos están hablando del codearse con personas con las que compartamos las mismas ideas. Y eso está haciendo Venezuela en este momento. Paje de fuego. Mira, esta lectura ha estado plagada de pajes y haces, que son energías de inicios, de comienzo. Aquí son proyectos que nos entusiasman, proyectos. Creo que por acá tenemos también el paje. Mira qué belleza. Todos los pajes están hablando en esta lectura. Aquí hay proyecto que nos entusiasma. Aquí hay posibilidades de mostrar originalidad e ingenio. No solo para uno, sino para todos. Y tenemos otro paje. Fíjate qué belleza. Bueno, ya puedo decir que todos los pajes han salido en una sola lectura, lo cual es bastante poco probable que ocurra, pero ha ocurrido. Tenemos aquí nuestra intuición, el escuchar tu corazón. ¿Qué te dice? ¿Qué te vibra por dentro? Sabemos que una nueva oportunidad llamada prosperidad en Venezuela irrumpe en nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ella? Abrazar esa tierra, apoyarla energéticamente, darle toda nuestra luz, saber que esta fase inicia, sentirnos iniciando todo esto y sobre todo aumentar nuestras capacidades a nivel psíquico para conectar, para saber y para manifestar. A mi gente, esta lectura ha estado fuerte, potente, bonita, me gusta mucho. Gracias, gracias Padre, Espíritus, guías universales, por tanta luz, por tanta información. Te quiero mucho y lo sabes, mi amor. Coméntame, te mando besitos, gracias por estar, gracias por existir y hasta la próxima.